Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien y listos para un vídeo que va a dar mucho de qué hablar. Ya saben que a mí me encanta traerles contenido jugoso, y hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a todos los fans de las series turcas, y particularmente de Love is in the Air, pegados a la pantalla y a las redes sociales durante años, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y como dice el título, Kerem Bürsin reveló todo. Bueno, casi todo. Pero sí, nos va a dejar con la boca abierta. Vamos a desmenuzar las declaraciones más recientes, los rumores, las evidencias y por supuesto, la conexión tan especial que nadie esperaba que existiera, o bueno, quizás algunos sí, desde el principio. Así que prepárense para un viaje lleno de emociones, chismes jugosos y análisis profundos de esta pareja que nos robó el corazón. No se lo pierdan. Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo, porque créanme, siempre hay sorpresas. Y por supuesto, denle un buen like a este vídeo si les gusta. Es muy importante para que el algoritmo de YouTube nos ayude a llegar a más personas. Ahora sí, vamos a empezar. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas historias que parecen sacadas de una telenovela. Se conocieron en el set de Love is in the Air, y la química entre ellos fue instantánea. Desde el primer momento, la pantalla parecía arder con su presencia. Senkalkam, como se llama en turco, rápidamente se convirtió en un éxito internacional, y gran parte de ese éxito se lo debemos a la magia que compartían Kerem y Hande. Durante la grabación de la serie, los rumores sobre un posible romance entre ellos no tardaron en surgir. Y bueno, ¿cómo no? Era imposible no notar la conexión especial que tenían. Las miradas, las risas, los gestos de cariño. Todo apuntaba a que algo más que amistad estaba pasando entre ellos. Y finalmente los rumores se confirmaron. En 2021, Kerem y Hande hicieron oficial su relación. Las fotos, los vídeos, las declaraciones de amor, todo era perfecto. Los fans estaban extasiados. Era como si la historia de Serkan y Eda, los personajes que interpretaron en la serie, se estuviera trasladando a la vida real. Pero como suele pasar en las historias de amor, el final no fue tan feliz como todos esperábamos. Después de un tiempo, la pareja anunció su separación. La noticia fue un shock para muchos. Los fans estaban desconsolados. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían terminado? Y como suele ocurrir en estos casos, la especulación no tardó en llegar. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de terceros en discordia. En fin, los rumores eran muchos y variados. Y aquí es donde entra en juego Kerem Bürsin. A lo largo de los meses y los años, Kerem ha sido más o menos discreto a la hora de hablar sobre Hande y sobre su relación pasada. Siempre ha evitado entrar en detalles, pero sí ha dejado entrever algunos aspectos importantes. Recientemente, en entrevistas y en declaraciones en sus redes sociales, Kerem ha revelado detalles interesantes, que nos dan una nueva perspectiva sobre su relación con Hande. Una de las cosas más importantes que ha dicho Kerem es que siempre le guarda un gran cariño y respeto a Hande. Ha destacado su profesionalismo, su talento y su gran corazón. Ha reconocido que la etapa en la que estuvieron juntos fue muy importante para él, y que le dejó muchos recuerdos bonitos. Esto, por supuesto, es muy importante. Demuestra que a pesar de la ruptura, la relación entre ellos fue positiva y significativa. Y esto es algo que siempre agradecemos, ¿verdad? Que a pesar de todo, se mantenga el respeto y el cariño. Otro aspecto interesante que ha abordado Kerem es la presión mediática que sufrieron durante su relación. Ser una pareja mediática, en el ojo público constantemente, no es fácil. La prensa siempre está al acecho buscando la primicia, la foto, el comentario que genere controversia. Kerem ha reconocido que esta presión fue un factor importante en su relación. Y como todos sabemos, la presión muchas veces puede romper hasta los lazos más fuertes. También ha hablado de la importancia de mantener la privacidad en las relaciones. Kerem ha expresado su deseo de proteger su vida personal y la de Hande, y de no exponerla innecesariamente. En este sentido, Kerem ha aprendido a ser más cauteloso, y a protegerse de la vorágine mediática. Esto, por supuesto, es comprensible.
Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y más aún cuando se trata de asuntos tan personales como el amor. Pero, ¿qué hay de Ande? ¿Qué ha dicho ella sobre esta relación? Ande, por su parte, ha sido un poco más discreta que Kerem. Ha evitado hablar abiertamente sobre el tema, pero sí ha dejado algunas pistas en sus entrevistas y en sus redes sociales. Ande, al igual que Kerem, ha mantenido un discurso de respeto y cariño hacia su expareja. Ha destacado la buena experiencia que tuvo trabajando con él y ha reconocido su talento. También ha expresado su deseo de seguir adelante y de centrarse en su carrera y en su vida personal. En general, las declaraciones de Kerem y Ande nos dan una imagen más clara de su relación. Nos muestran a dos personas que se quisieron, que vivieron un romance intenso, y que a pesar de la ruptura, siguen sintiendo un gran cariño y respeto mutuo. Pero, ¿qué es lo que Kerem ha revelado que nadie esperaba? Bueno, aquí es donde entra en juego la especulación y el análisis de los fans. Después de sus recientes declaraciones, algunos han interpretado que Kerem podría estar insinuando que la relación con Ande fue más intensa de lo que se mostró públicamente. Algunos fans incluso sugieren que la conexión entre ellos fue tan fuerte que a pesar de la ruptura, aún existe una chispa entre ellos. Pero esto es solo especulación, claro. Y aquí es donde entran las evidencias. Constantemente vemos interacciones en las redes sociales entre ellos, aunque muy sutiles. Like, comentarios, fotos, detalles que los fans más observadores no dejan pasar. ¿Y qué decir de los proyectos futuros? ¿Quizás una nueva serie juntos? ¿Una película? El tiempo dirá. En resumen, Kerem Bürsin ha revelado que su relación con Hande Erçel fue muy importante para él, que le guarda un gran cariño y respeto, y que la presión mediática fue un factor determinante en la ruptura. Aunque no ha dado detalles explícitos sobre el final de su relación, sí ha dejado entrever que la conexión entre ellos fue muy especial, y que tal vez, la chispa aún no se ha apagado por completo. Y bueno, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue real y significativa. Segundo, que a pesar de la ruptura, ambos se guardan un gran respeto y cariño. Tercero, que la presión mediática puede ser un factor determinante en la vida de las parejas mediáticas. Y cuarto, que en el mundo del espectáculo, nunca se sabe lo que puede pasar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mis queridos amigos. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que les haya resultado interesante. Hemos analizado en profundidad las revelaciones de Kerem Bürsin sobre su relación con Hande Erçel. Hemos hablado de la química innegable, de la presión mediática, de la ruptura y, por supuesto, de la conexión especial que unió a estos dos grandes actores. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para poder seguir trayéndoles contenido de calidad. Y ahora me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les parecieron las revelaciones de Kerem Bürsin? ¿Creen que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de la serie Love is in the Air? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de darle un buen like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!